¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a mostrar unos tips de cómo pueden ustedes dirigir su saque, ya sea abierto, ¿sí? O a la T, de cualquiera de los dos lados, tanto para el lado del iguales como para el lado de la ventaja. Puse unos conos de aquel lado, ahorita se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo podemos nosotros dirigirnos a cada lado, y les voy a dejar aquí unos ejercicios para que ustedes lo puedan hacer, ¿ok? Bien amigos, pues no te pierdas detalles, suscríbete al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video. Ahorita les voy a mostrar dónde están ubicados los conos para que ustedes vean hacia dónde ustedes se tienen que dirigir cuando están pegándole hacia el lado del iguales y otros conos que están de este lado para el lado de la ventaja. Todos los conos están dirigidos ahorita para irnos hacia el revés. Los que están de este lado, que nos vamos a ir hacia el revés, les puse una línea con los conos para que ustedes vean cuál sería la zona que tenemos que atacar. Igual de este lado están en línea para que ustedes puedan ver hacia dónde tenemos que poner el saque cuando va abierto. Y le puse los del centro y les puse los conos del centro, que finalmente son conos cuando queremos ir exactamente a la T, ¿sí? Para cada uno de los lados. Van a ver un cono que está fuera de los cuadros de este lado, para cada lado, ¿sí? Para el lado de la ventaja y para el lado del iguales, que es parte del ejercicio que les quiero mostrar ahorita, para que ustedes se dirijan hacia ese cono. Es bien importante que ustedes sientan, porque he visto cuando estamos entrenando y cuando estoy con otras personas que les digo que vayan, cómo deben dirigirse hacia la línea de singles de ambos lados, y les cuesta trabajo porque no se dejan ir, porque no giran suficiente, y es importante que vean algo para que a ese punto se dirijan, ¿sí? Para que sientan, cuando están practicando, no importa que la fallen, no importa que se vayan, pero deben de sentir cómo están haciendo su movimiento para poder entonces ya dirigirse correctamente a la línea de singles o a la zona donde están los conos, para que ustedes puedan dirigir correctamente el saque. Pero si no lo practican y no logran hacer que su saque salga, va a ser muy difícil entonces, porque su saque siempre se va a ir al centro. Si no lo hacen de esta forma, el saque va a tender a irse al centro, porque ustedes tienen el miedo de que la bola vaya a salir del cuadro de cualquiera de los dos lados, y ese es un problema. Ahorita cuando estén practicando, sálganse, tiren su saque hacia afuera. Por eso puse el cono afuera del cuadro, para que a ese punto se dirijan, ¿ok? Bien, pues vamos a comenzar con el lado de acá del iguales. Cuando ustedes quieran sacar abierto, ¿sí? Hacia la derecha de nuestro oponente y que la pelota salga, lo que tenemos que hacer es, vamos a buscar pegarle con slice, o si ustedes ya tienen un nivel más avanzado, pueden pegarle un poquito como con kick, ¿sí? Envolviendo la pelota por la parte de arriba, que en otro video ya lo expliqué, pegándole por arriba, pero nunca dejando el slice afuera. Hay que pegarle con slice para que la pelota no frene y se siga abriendo, ¿sí? Si ustedes pueden hacer eso, está perfecto. Pero para lograr eso, una de las claves es girar más nuestros hombros. ¿Sí? Cuando nosotros estamos aquí sacando, el momento del impacto generalmente va a ser por aquí. Cuando es nuestro saque, va a ser por aquí, y ahora que le vamos a ir abierto, va a ser más hacia adelante, es decir, nuestros hombros van a encontrar a la pelota en lugar de en esta posición, por decir algo, ahora va a ser en esta posición. Si vamos a girar al momento del impacto, nuestros hombros van a estar más girados. Entonces sería más o menos así. ¿Sí? Ahí yo estoy girando un poco más mis hombros para poderme ir hacia ese lado. Giro un poco más mis hombros. No quiere decir que lo tenga que girar con mucha fuerza. Ojo, no es fuerza ni es mucha velocidad, nada. Simplemente estoy encontrando la pelota un poquito más al frente con este hombro para poder ir hacia acá, ¿ok? Entonces, y este es como punto número 1. Y punto número 2 en este sentido es, vayan hacia el cono que está afuera. Ese debe ser su objetivo. Cuando estén practicando, tienen a darle a ese cono. Si fijan ahí que pasé muy cerquita de ese cono, ahí va hacia el cono, pero deben de tirarle hacia ese cono. Sí, van a empezar a sentir cómo están girando más, y entonces ya van a poder hacer los ajustes necesarios para poder caer en la zona de los conos y la línea de singles, en ese espacio. De hecho, ahorita voy a poner un triangulito aquí dibujado en la red, para que ustedes vean que esa es la zona en la cual ustedes deben de apuntarse, ¿ok? Ahí está.
¿ok? Entonces giren, apúntense a ese cono y vayan haciendo los ajustes, pero es importante que al momento del impacto giren sus hombros, no con velocidad, no con mucha fuerza, simplemente van en el momento del impacto, del contacto con la pelota, tiene que ser metiendo este hombro un poquito más hacia el frente para que vayan y la dirijan hacia ese lado, ¿ok? Bien, ahora para el caso de que vayamos a la T, aquí también les voy a dibujar un triangulito que se forma aquí en el centro, ¿sí? Que ese es al que nos vamos a dirigir. Generalmente hay quienes les cuesta trabajo apuntarse hacia la T para ir hacia el revés del oponente. Entonces, un ejercicio que pueden hacer es, cuando le vayan a pegar a su saque, se apunten hacia el otro cono, al cono que está por fuera de este lado, porque por tendencia, cuando nosotros vamos hacia la T, por tendencia se va a ir metiendo un poquito la pelota, poquito. Entonces vamos a tratar de apuntarnos hacia el otro, hacia el que está en el otro lado, al cono que está de este lado, para que la pelota se vaya metiendo hacia el triángulo que aquí les voy a dibujar, para que se vaya metiendo por ahí, ¿sí? Entonces se debe ver más o menos así. Miren, ahí de hecho le di casi al cono que está afuera, pero bueno, generalmente nos vamos, por tendencia nos vamos metiendo un poquito hacia el cuadro que queremos meter la pelota, que sería al revés del oponente, ¿ok? Bien, ahora para el caso del lado de la ventaja, igualmente si vamos a ir a la T, aquí les voy a poner otra vez el triangulito al cual nos debemos de dirigir, y por lo general a ese punto que está ahí, nos vamos a tratar de ir con slice, claramente, para que la pelota se empiece a alejar del oponente. Ahí está el cono para el cual debemos de dirigirnos, y nuevamente tenemos que girar un poco más nuestros hombros al momento del impacto para poder ir a ese punto, ¿sí? Ahí está, bien, bueno, ahí, pero ese es el tema, ¿no? Nuevamente, sin miedo, traten de darle al triangulito, y busquen también practicar a darle al que está de este lado, sin miedo, es práctica. Siempre que lo tienen que practicar, tienen que buscar darle al que está de este lado, miren, a ese que está ahí. ¿Sí vieron? Ahí me salí mucho, pero intenté darle para que ustedes sientan cómo están metiendo más su hombro y posteriormente hagan los ajustes. Miren ahí. Cuando se trata del lado de la ventaja aquí, para ir al revés, generalmente pues utilizaremos más el kick, ¿no? Pegarle a este lado con un saque de slice, pues sí es complicado, a menos que querramos ir hacia el cuerpo, con un saque hacia el cuerpo, que vaya la pelota curveando y que se le vaya metiendo, pero no es tan fácil. Entonces sí tiene su complejidad, se requiere tener ya un nivel alto, pero digo, si lo quieren intentar adelante, hacer el slice, que se le vaya metiendo al cuerpo. En este caso, para este ejercicio, sería mejor utilizar el kick. Y nuevamente, si se fijan allá afuera, ahí hay un cono, está de aquel lado por fuera. Nuevamente, cuando estén practicando, traten de darle a ese cono, ¿sí? Van a buscar darle, aunque se salga la pelota, obviamente, pero cono por fuera, ¿sí? Ahí. Y van a empezar a sentir que ustedes, al momento de hacer eso, entonces ya su cuerpo lo están abriendo un poquito más. Si yo me pongo en esta posición, me va a ser más difícil girar para ir hacia allá. Pero en cambio, si me pongo de esta forma, estoy girando un poquito más hacia la malla, hacia este lado, me va a ser más fácil ir hacia ese lado. Ahora, siempre en su posición correcta, lo que van a hacer es, al momento de lanzar su pelota, van a girar más o girar menos dependiendo hacia dónde vayan. Si van a este lado, pues ya saben que tienen que girar para ir... ¡Ay! Miren, ahora sí le dije. Para poder girar hacia este lado, pero si van hacia aquel, van a tener que girar un poquito más su torso para poder ir hacia aquel lado. Si estamos así, va a ser más fácil ir hacia allá. Si estamos de este lado, va a ser más fácil ir para acá. Entonces tenemos que jugar un poquito con nuestra cintura y con nuestra posición para poder ir hacia aquel lado, ¿ok? Con kick, para que ustedes sientan cómo se están moviendo más, ¿sale? Y obviamente, ya que ustedes sientan esa libertad, ya que se sientan mejor, entonces ya buscaremos la zona, esa zona para donde está la línea de singles, que es prácticamente el triangulito que van a ver en donde están los conos y la línea de singles. Ese triángulo es lo ideal, claramente, pues haciéndolo con kick, ¿ok?
todo está en girar sus hombros, ya sea que lo van a girar un poco más o un poco menos. Y en el caso de este lado, pues bueno, tendrá que ser kick para ir hacia el lado del revés. Ok amigos, entonces bueno, recuerden que tienen Gamma Sports, 20% de descuento, aquí les dejo su cupón. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse al canal y que tengan un excelente día. Hasta luego.